Hola, excelente noche, bienvenidos a este día 29, el penúltimo para el final. Pero no por ser final, vamos bajando la energía, sino todo lo contrario, vamos potencializando el día de hoy este programa que hemos hecho para ustedes. Con todas las posibilidades disponibles para todos y cada uno de nosotros, amada y querida comunidad y todas las personas que se han ido sumando, infinita gratitud. Bienvenidos hoy, estoy muy feliz de darles la bienvenida. Voy a dar un momento para que se vayan integrando. Qué gusto que estemos llegando al día 29. ¿Y cuántos hoy podemos resonar al unísono y a la unifrecuencia de riqueza integral, constante y permanente? Qué gusto que se estén integrando, bienvenidos. Estamos dando un espacio y un momento para que todas las personas que estén listas para hacer este 30 por 30 hoy puedan estar presentes. Gracias por estar aquí. Gracias a SEM, que nos ha apoyado y respaldado en todo el proceso de sistemas, de avisarles también por ahí en la comunidad cuando vamos a iniciar, y también por toda la edición, por subir el programa para ustedes también en el canal, en las redes. Entonces, muchísimas gracias, Em, por todo tu soporte siempre. Gracias a cada uno de los miembros y del equipo de Alma Violeta Wellness que lo hacen y lo siguen haciendo posible. Y gracias a todos ustedes por ser el espacio, la conciencia que se requiere para que sigamos al servicio. Gracias, gratitud infinita a todos. Muy bien, pues me gustaría también preguntarles si hay algo en especial que el día de hoy quisieran soltar. Si hay algo que hoy te gustaría mejorar, cambiar, a través de la conciencia que has venido percibiendo estos 29 días. Nos encanta leer los testimonios que están maravillosos, nos encanta leer los cambios, nos encanta también saber que están cada vez más fortaleciendo el recibir. Y eso les decimos, los regalos, la riqueza integral viene de diferentes fuentes, a través de regalos, a través de abrazos, a través de acompañamiento, a través de apoyo, a través de facilidad en todas las áreas de tu vida. Entonces, todo lo que te impida reconocer esos regalos que estás recibiendo día a día, lo quieres destruir y descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se requiere para que cada día estés más presente y más consciente de todo lo que estás recibiendo del universo con total facilidad? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Y qué se requiere aún más para que ese recibir lo sigas expandiendo y fortaleciendo cada vez más como un músculo energético potente que cada vez abre el canal para que recibas cosas más grandiosas de manera constante y permanente? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio y conciencia requieres ser para recibir con total facilidad y multiplicar ese recibir todos los días? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Bienvenidos a todos, por favor. Abrí el espacio para preguntarles si hay algo en especial que les gustaría mejorar aún más, que vengan percibiendo durante estos 29 días que hemos estado haciendo este proceso de 30 por 30 de riqueza integral constante y permanente. Si hay algo que aún les gustaría mejorar y expandir más. Si hay algo, si lo has percibido, por favor compártenos
para que podamos ser la energía del proceso verbal y de lo que se requiera para que eso aún mejore cada vez más, para que eso se mueva, para que si algo sigue por ahí solidificado lo podamos mover ahorita energéticamente y también ir ahí al subconsciente para hacer el cambio. Gracias a todos, bienvenidos, buenas noches, por aquí estoy leyendo sus comentarios ya. Gracias Marisol, Elvia, Graciela, Clau, qué gusto que estás por acá nuevamente. Gracias a todos los que se están integrando. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar aún más? Les decía qué maravilla que hoy, en este día 29, podamos continuar a la unifrecuencia, al unísono de riqueza constante y permanente, riqueza integral constante y permanente. ¿Qué más es posible? Nos dice por aquí Graciela, salud por favor, salí de una cirugía y se me complicó. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar este cuerpo? ¿Qué sabemos de sanar, de regenerar, con total facilidad, gozo y gloria? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Cuerpo, ¿qué requieres de mí? Cuerpo, ¿qué se requiere aquí? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Graciela, si has aprendido procesos verbales de salud, excelente, puedes usar esos, además de los que hemos hecho ahorita. Y si no, por favor, con muchísimo gusto te añadimos ahorita un link que tenemos en el canal acerca de procesos verbales de la salud. Y sobre todo preguntarte si has tomado algún proceso de cuerpo de Access como MTBSS y memoria celular más circuitos. Estos dos son maravillosos en el tema de la salud y de regeneración. Memoria celular en específico ayuda muchísimo post cirugía. Entonces, si lo tienes, estaría maravilloso que te lo puedas autoaplicar. Es una grandiosa herramienta. Yo lo he ocupado, lo he implementado también en otras personas después de cirugías y ha sido grandioso. Tenemos testimonios también maravillosos. Entonces, si puedes, por favor, aplícatelo. O si conoces a alguien que sepa procesos corporales, que haya aprendido, por favor, pídele que te active memoria celular más circuitos, por favor. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar? ¿Vale? Muchísimas gracias. Y si has tomado MTBSS, fortalece primero tu sistema inmune y después pregunta a tu cuerpo en dónde requiere las energías, ¿vale? Ese es el proceso maestro de Access Consciousness para el tema de salud, ¿vale? Sistema inmune más cualquier lugar del cuerpo que no esté funcionando tan grandioso como debería, podemos activar MTBSS y es una maravilla, es una gran contribución. Entonces, por favor, y si tienes alguna duda específica, mándanos un mensajito y con muchísimo gusto lo abordamos. Mabel nos dice por aquí, tomar acción y aumentar la confianza en mí y en lo que hago. Claro que sí. Entonces, todo lugar y espacio en donde aún no has reconocido tu saber, que es más infinito de lo que crees. ¿Lo quieres destruir y descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se requiere para que puedas reconocer, integrar todos tus dones y talentos con total facilidad? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y ahora, ¿qué tomaría que puedas creer en ti? Que seas esa energía y la persona que más certeza tiene en ti misma. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué se requiere para que te puedas ver a través del Creador? ¿Qué se requiere para que te puedas ver a través de los ojos del universo, de Dios, de la conciencia? Con ese amor, con esa certeza, con esa confianza de que eres un regalo para el mundo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Qué más es posible ahora? ¿Cómo se va percibiendo la energía, por favor? ¿Es igual o va cambiando? Por aquí nos pregunta
Patricia, hola, tengo 5 días de no escuchar mis sesiones, pero me pondrá al corriente. Por favor, Patricia, claro que sí. Puedes continuar haciéndolos 5 días después de que concluyamos. Más confianza y seguridad en mí misma. Excelente, vamos ahí también facilitando con los que estamos haciendo. Está excelente seguramente para todos, porque la energía que se va requiriendo. Adri nos dice, quisiera trabajar el enojo. Sé que es mi responsabilidad, pero invertí mi dinero en una empresa y no devuelven mi dinero ni los intereses. Vendí mi camioneta y no logro salir de ese enojo que tengo. Ok, entonces todos los lugares, espacios en donde has sido estafada en otras vidas, toda la información, lealtades familiares que tengas acerca de pérdidas, de robos, de haber invertido y que ese dinero se haya perdido en la transacción. ¿Lo quieres liberar, disipar, destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y verdad, esa experiencia y ese enojo es tuyo o de alguien más. ¿Verdad? ¿Quién estás siendo repitiendo eso? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Inhala y exhala. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Ahora, inhala y expándete. Lleva tu atención al centro de tu corazón y percibe cómo te expandes energéticamente. No te preocupes cómo hacerlo, tu ser sabe muy bien cómo hacerlo. Inhala y expándete. Expándete por todo tu cuerpo, expándete fuera de tu cuerpo físico. Síguete expandiendo. Ese eres tú, hermoso ser, maravilloso y en conciencia. Síguete expandiendo aún más por todos los lugares y espacios de tu ciudad, del país, a través del planeta Tierra, fuera del planeta Tierra, en todas direcciones, hacia todo el sistema solar y hasta los confines del universo. Y ahora, todo lo que es tuyo, por derecho de conciencia, jala energía de ello. Percibe cómo alrededor de ti hay millones de chispitas de luz. Todas ellas representan todas las cosas, experiencias que son tuyas y te corresponden por derecho de conciencia. Ve a jalar a través de ello y puedes decir, jalo energía, inhala profundo. Percibe y siente cómo comienzas a recibir a través de flujos de energía todo lo que es tuyo, lo que te corresponde del pasado, llega a través de ti, por detrás tuyo, por tu izquierda, por tu derecha, delante de ti, de cosas presentes, de cosas futuras, por arriba y por abajo. Y sigue jalando aún más energía. Ahora, algo maravilloso que puedes hacer es lo siguiente, y eso va a mover muchísimo el bloqueo ahí, ¿ok? Percibe y siente esa empresa en la que has invertido. Lleva toda tu energía, incluso de enojo, cualquier energía que puedas percibir ahora, envíala en un flujo de energía hacia esa empresa. Y si hay personas involucradas, llévalo ahí. Y percibe cómo pasa a través de esa empresa, del lugar, de las personas involucradas. Y percibe también cómo este flujo pasa y sale a través de ellos hacia el universo. Gracias. Ahora, jala energía y percibe cómo desde el universo comienza a entrar energía de conciencia y de toda la energía que se requiere para mover a través de ellos cualquier cosa en armonía para ti
y para el mundo. Jala energía a través de ellos. Esta energía pasa del universo a través de ellos hacia ti. Y recibes esta energía a través de ti. Jala aún más energía y aún más energía y aún más energía. Que todo lo que es tuyo por derecho de conciencia regrese a ti con total facilidad, gozo y gloria. ¿Qué más es posible? Jala aún más energía y percibe también cómo esta energía pasa a través de ti y después fluye hacia el universo. Gracias. Quiero que seas consciente, y esta es la invitación, de que es un flujo constante el recibir y el contribuir. No requieres quedarte con algo en apego, sino que es un flujo constante, circulante. Recibes y contribuyes. Sigue recibiendo y percibe cómo se hace un ciclo de ti hacia ellos, hacia el universo y de regreso. Gracias. Y hasta cualquier experiencia que esté pendiente, se hace el mismo ciclo ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cómo se percibe ahora, por favor? ¿Qué más es posible y cómo pueden mejorar, Adri? Muchísimas gracias. Todos los que tengan algo pendiente pueden volver a escuchar este video y se los súper recomiendo. Es buenísimo ese jale de energía. Clau por aquí, que me dice, me encantaría tomarlo cuando hay clase. Claro que sí, Clau. ¿El de memoria celular o el de MTVS? ¿Me recuerdas? Con muchísimo gusto te compartimos las fechas. Ok, ¿qué otros por aquí hay? Denme un momento, por favor. Ok, para un nuevo y diferente trabajo. Ahora, ok. Entonces, ¿qué energía, espacio y conciencia requieres ser para conectar y recibir la actividad laboral conectada con tus dones y talentos? Que te genere más gozo, más riqueza y más facilidad. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y puedes decir, mi lugar me está esperando. ¿En dónde debo encontrarlo? Universo, estoy lista. Gracias, cuerpo, por guiar mis pasos hacia él. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Gracias por compartir. Mira, ayer justamente hicimos un ejercicio, si lo recordarán por ahí, acerca de un ejemplo que les compartí de cómo podemos actualizar, y por ahí se dice manifestar, ¿no? En Access Consciousness decimos actualizar porque se actualiza toda la energía que se requiere para conectar con tu deseo cumplido, con ese objetivo. Y ayer dimos un ejemplo específicamente acerca de un empleo, de un trabajo. Entonces creo que sería maravilloso que puedas hacerlo, que puedas describir en momento presente cómo es y cómo sería esa escena de tu deseo cumplido, específicamente en el trabajo. Pero quien desee también lo puede hacer en la salud, si desean una casa, actualizar cualquier cosa en su realidad. Lo pueden hacer y está maravilloso de manera complementaria al 30x30. Se lo súper recomiendo. ¿Qué más es posible? Por aquí nos dicen también... Adri dice, muchas gracias, me siento mejor, cambió por completo mi energía. ¿Qué más es posible? Justamente de eso se trata. Pues de hecho lo puedes hacer nuevamente mañana, o si en algún momento sientes como que está emergiendo cualquier cosa incómoda, realízalo nuevamente y de verdad que va a haber un gran cambio. Muchísimas gracias. Sobre todo que puedas recibir con facilidad esas cositas pendientes. Alberto, qué gusto, nos dice, para un nuevo y diferente trabajo. Pues fue el que realizamos. Ese lo puedes hacer el de ayer. Muchísimas gracias. Ya lo estoy recomendando nuevamente. Bueno, pues creo que se repite el tema de la confianza y seguridad que acabamos de trabajar. De la cirugía ya lo hicimos. Y bueno, esperamos que sea y siga siendo una contribución para ustedes.
Pues si estamos listos, me encantaría ir ahí a bajar barreras. Inhala y exhala. Percibe y siente cómo tus barreras se disipan y bajan cada vez más. Cualquier cosa que hoy se requiera bajar para que recibas cada vez más y con mayor facilidad todo lo que el universo tiene para ti en riqueza integral, constante y permanente, bájalo aún más. Inhala y exhala. Bajo mis barreras y las barreras detrás de esas barreras. Todo resentimiento, rechazo, remordimiento, lo que es disipar, liberar, por favor, ahora. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Vayan Estival de Theta Healing ha compartido y es algo que me encanta decirles. Si hay algo que esté bloqueando en tema de manifestar en nuestra realidad algo más grandioso, son las 3 R's: resentimiento, remordimiento y rechazo. Por eso es que les digo, si hay algún remordimiento, rechazo y rencor incluso no reconocido aún o de manera inconsciente que te impida recibir todos los regalos que el universo tiene para ti. ¿Lo quieres destruir, descrear, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y Theta Healing es una de las técnicas que más amo, es una de las técnicas más amorosas, más compasivas y de mayor conciencia. Entonces, les invito a hacer por ahí esta percepción, este movimiento energético. Si en algún momento lo sientes o se activa algo, por favor, puedes hacer este proceso verbal. Todo remordimiento, resentimiento, rechazo hacia mí, hacia otros, que me impide ser feliz, lo destruyo, lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Inhala y exhala. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren,
Moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo.
Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia ensayada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo
que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad. Lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc,
todas las 100, cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá? Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo
que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad. Lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, corto, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren. Moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad. Lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral,
constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo.
Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien. Más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización
o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad. Lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloque energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Todo lugar donde yo y con la humanidad he normalizado la carencia, el miedo, el esfuerzo, el sacrificio y la supervivencia como identidad, lo destruyo y lo descreo. Todo bloqueo energético, emocional, mental, ancestral o corporal que limite mi riqueza integral en expansión, lo destruyo y lo descreo. Todo pacto, memoria, trauma, contrato, lealtad familiar, mimetización o programa colectivo que sostenga limitación, deuda, pérdida o imposibilidad, lo destruyo y lo descreo. Toda distorsión en mi sistema nervioso y toda identidad que impida recibir dinero, claridad, apoyo, facilidad y prosperidad, lo destruyo y lo descreo por un diosillón. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia
ya soy ahora, de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Moléculas giren, moléculas cambien, más conciencia, por favor. ¿Qué energía, espacio y conciencia ya soy ahora de mi realidad y de la realidad colectiva, de riqueza integral, constante y permanente, multiplicada y sostenida por elección, conciencia, milagros y posibilidad infinita, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá, y más allá. Inhala y exhala. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar tu vida, nuestra vida ahora? Gracias, gracias a cada uno de ustedes, gratitud infinita. ¿Cómo nos percibimos? ¿Cómo nos sentimos ahora? Nos preguntan por aquí, me quedé con algunas inquietudes. Nos dice Cari, este aclarador lo subirán a Spotify, por favor, gracias. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Con mucho gusto. De hecho, los estamos subiendo en el canal. Por favor, Cari, si estás haciendo el 30x30, si tienes pendientes o te gustaría comenzar a hacerlo, te invitamos a retomarlo. Tenemos el día a día, desde el día 1, 2, 3, 4, 5, todos los hemos subido de manera constante, tanto en el canal de YouTube como por aquí en el grupo, en donde estamos ahora en vivo, también en TikTok. Entonces, en cualquiera de los espacios, los canales, lo pueden encontrar para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias por la pregunta. Meli nos dice qué más es posible y cómo puede mejorar. Claro que sí. Sem, ¿qué más es posible? Gracias. Nos dice por aquí Blanca, contribución por favor para más unión con mis hijos. Con muchísimo gusto, Blanca. La sugerencia es, todo lo que fue hasta el día de ayer, mi relación con mis hijos, lo destruyo y lo descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100, cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Y puedes nombrar a cada uno de ellos en esta pregunta. Tenemos justamente un proceso verbal en el canal, en TikTok y en YouTube, para la relación con los hijos, para que mejore específicamente con el tema de los hijos. Pero lo pueden aplicar con la pareja, con su trabajo, con cualquier relación, lo pueden hacer. Porque qué energía, espacio y conciencia requiero hacer ahora para comenzar a instituir y a generar una nueva relación con conciencia con, y puedes poner ahí a tus hijos o a cada uno de ellos. ¿Qué energía requiero ser aquí? Porque aunque podamos tener 2, 3 hijos, etcétera, la energía que se requiere con cada uno es diferente. Probablemente requiera ser la energía algunas veces del amor con límites también, estos límites amorosos, a veces una energía de mayor permisión, ¿no? Esto nos contribuye muchísimo a ir percibiendo qué se requiere y cuándo se requiere. Entonces puedes estar renovando todos tus vínculos con esta pregunta, ¿vale? Muchas gracias por la pregunta por acá que nos compartiste, Blanca. Bueno, pues ha sido un gran gusto. Alberto nos dice, ¿es de ayer donde lo dejaste? Lo del trabajo, sí. Lo hicimos el día de ayer, está en el día 28, lo puedes encontrar aquí en el grupo y también en el canal. Entonces lo pueden volver a retomar, lo puedes volver a ver. Ha sido un gusto compartir hoy con ustedes. Ya me voy también, que mis babies ya están esperando por ahí para dormir. Entonces, gracias a cada uno de ustedes. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar? Nos vemos mañana en el día 30. Bonita noche. Hasta mañana.